Hola mis queridas seguidoras del canal, bienvenidas a mi espacio. No olviden suscribirse y dejar su like en este video. Esta noche se desató la polémica, Yağmur Yüksel rompió el silencio sobre Var y dejó a todos con la boca abierta. La joven actriz turca, conocida por su carisma y sus papeles románticos, apareció en una entrevista exclusiva y relató un momento que, según sus palabras, cambió completamente el rumbo de su relación con Var. Si Var me hubiera escuchado, todo sería diferente, confesó con una voz cargada de emoción. Sus declaraciones hicieron que las redes sociales explotaran de comentarios, especialmente de mujeres que se sintieron identificadas con su historia. Según el relato, aquella noche estaba llena de tensión. Un evento social reunía a muchos rostros famosos, pero lo que llamó la atención no fue la alfombra roja ni los flashes de las cámaras, sino el silencio que existía entre Yağmur y Var. Testigos cercanos aseguraron que entre ambos había gestos fríos y miradas que hablaban más que cualquier palabra. Yo traté de acercarme y explicarle lo que sentía, pero él simplemente no quiso escuchar, dijo Yağmur durante la entrevista. La actriz reveló que para ella, ese instante marcó un antes y un después. Cuando una mujer abre su corazón y no es escuchada, algo se rompe para siempre, agregó, dejando claro que lo sucedido no fue un simple malentendido pasajero. Var, por su parte, reaccionó horas después en un mensaje corto a través de sus redes. Todos tenemos momentos difíciles, prefiero no hablar del pasado, escribió, generando aún más especulación. Los fanáticos se dividieron, algunos apoyaron a Yağmur por atreverse a contar lo que vivió, mientras otros pidieron respeto por la intimidad de la pareja. Una amiga cercana a la actriz también compartió detalles que confirmaron lo ocurrido. Ella llegó esa noche con ilusiones, con ganas de arreglar las cosas. Pero él estaba distante, distraído, como si no quisiera estar ahí. Yo vi sus ojos llenos de lágrimas, pero decidió sonreír para las cámaras, relató. Esa imagen de una mujer fuerte, que esconde su dolor frente al público, fue lo que más conmovió a sus seguidoras. Los comentarios no se hicieron esperar, nosotras también hemos pasado por eso, cuando no nos escuchan, cuando minimizan lo que sentimos, escribió una fan en redes sociales. Otra comentó, Yağmur nos representa a todas las mujeres que luchamos por ser tomadas en serio. La ola de apoyo fue tan grande que el hashtag #escuchabar se convirtió en tendencia en pocas horas. Durante la conversación televisiva, la actriz también se permitió enviar un mensaje a sus seguidoras, no tengan miedo de expresar lo que sienten. Y si alguien no las escucha, recuerden que su voz siempre tiene valor. Sus palabras fueron recibidas con aplausos y con miles de reacciones positivas. Era evidente que hablaba no solo de su historia personal, sino de una experiencia que viven muchas mujeres. La entrevista no tardó en convertirse en el tema más comentado en los portales de espectáculos. Columnistas y periodistas comenzaron a especular sobre lo que realmente sucedió entre Yağmur y Var. Algunos afirmaron que la ruptura se veía venir desde hacía meses, mientras que otros aseguraban que todo formaba parte de una estrategia mediática para mantenerse en el ojo público. Sin embargo, lo que nadie podía negar era la sinceridad en las palabras de la actriz. Su rostro transmitía una mezcla de tristeza y liberación, como si por fin se hubiera quitado un peso de encima. Guardé silencio mucho tiempo por respeto, pero ahora siento que debo hablar. No solo por mí, sino porque sé que hay muchas mujeres que callan lo que sienten por miedo a ser juzgadas, dijo con firmeza. El efecto fue inmediato, asociaciones de mujeres la felicitaron públicamente, señalando que su testimonio era un acto de valentía. Incluso se organizaron espacios de debate en programas de televisión donde psicólogos y expertos en relaciones analizaban sus declaraciones. El caso dejó de ser un simple chisme de celebridades para transformarse en un espejo de realidades más profundas. Mientras tanto, Var optó por el silencio. No concedió entrevistas, no apareció en eventos, y sus publicaciones en redes se limitaron a frases cortas y ambiguas. El tiempo pondrá todo en su lugar, fue uno de sus mensajes más compartidos, lo que solo avivó más la curiosidad del público.
La tensión llegó a tal punto que los productores de la serie en la que ambos coincidieron tuvieron que pronunciarse. Un comunicado oficial aclaraba que la situación personal de los actores no afectaría la grabación, pero entre líneas se notaba la preocupación. Los fanáticos, atentos a cada gesto en pantalla, buscaban señales ocultas, miradas, silencios, cualquier indicio de lo que ocurría tras bambalinas. Con el paso de los días, comenzaron a circular rumores de terceros involucrados. Se habló de celos, de malentendidos, e incluso de supuestas traiciones. Sin embargo, Yamur fue clara al respecto: no se trata de otra persona, ni de una traición. Se trata de respeto y de escuchar. Cuando eso falta, todo lo demás se derrumba. Estas palabras generaron aún más empatía entre sus seguidoras, quienes inundaron sus publicaciones con mensajes de apoyo. No estás sola, eres inspiración, gracias por hablar en nombre de muchas, eran algunos de los comentarios que más se repetían. Cada publicación de la actriz se convertía en tendencia, demostrando que había logrado conectar con un sentimiento colectivo. Por otro lado, algunos fans de Bar lo defendían con la misma pasión. Argumentaban que él siempre había sido discreto, que no era justo que lo señalaran sin escuchar su versión completa. Surgieron debates intensos en foros y comunidades de seguidores, donde cada palabra era analizada y cada gesto interpretado. Lo más sorprendente fue cómo la polémica comenzó a trascender las fronteras de Turquía. Medios en España, América Latina y hasta en Estados Unidos replicaron la historia, destacando no solo la parte romántica, sino también el trasfondo de género y comunicación en las relaciones. Yamur, sin proponérselo, se convirtió en una voz que inspiraba más allá de su país natal. Semanas después, en un evento benéfico, la actriz volvió a aparecer en público. Vestía de manera sencilla, pero irradiaba seguridad. Ante las preguntas de los periodistas, se limitó a decir: la vida sigue. Estoy aprendiendo y creciendo de todo esto. Su respuesta fue interpretada como un cierre elegante a la polémica, aunque para muchos quedaban heridas abiertas. El eco de sus palabras continuó resonando. Varias marcas con las que trabajaba aprovecharon su imagen de mujer fuerte e independiente para lanzar campañas publicitarias centradas en el empoderamiento. Escucha a la mujer se convirtió en un lema repetido en anuncios, programas de radio y redes sociales. En medio de todo, los fanáticos se preguntaban si algún día habría reconciliación. Algunos mantenían la esperanza de volver a verlos juntos, mientras que otros pedían que cada uno siguiera su camino. Lo cierto es que la historia, nacida de un momento íntimo y doloroso, terminó por convertirse en un fenómeno cultural que reflejó lo que muchas personas viven en silencio. Al cierre de la entrevista, Yamur dejó una frase que se grabó en la memoria de todos: el amor es hermoso, pero el respeto lo es más. Sin respeto, el amor no puede respirar. Aquellas palabras, cargadas de honestidad, fueron compartidas millones de veces, consolidándola como una de las voces más influyentes de su generación. Amigas, si este relato les ha impactado tanto como a mí, no olviden suscribirse a mi canal, dejarme un comentario contándome qué opinan sobre lo sucedido entre Yamur y Bar, y por supuesto, compartir este video para que más mujeres puedan escucharlo. Nos vemos en el próximo video con más noticias exclusivas.